y datado en 1548. Presenta una imagen de Guadalupe junto al nombre indio de Juan Diego. Tiene unas pocas palabras en español que están mal escritas, lo que añade autenticidad al documento. Hay también una fuerte tradición oral en torno a Juan Diego que el Vaticano considera fiable. Para los pueblos que no tenían escritura, la memoria oral era sagrada. Así que esos testimonios orales eran muy importantes. Y yo creo que estamos cada vez más seguros de que Juan Diego fue realmente un personaje histórico. El 31 de julio de 2002, el Vaticano estuvo de acuerdo. Juan Diego fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II. La fe de la gente no depende de lo que digan los críticos. Yo creo que Juan saca lo mejor de la gente. Esta gente tiene un profundo sentido del orgullo y la dignidad. Y la Virgen hizo por Juan Diego lo que hace hoy por ellos. $300 años después de su aparición ante Juan Diego, se dice que María ayudó a una nación devastada por la revolución. De todas las iglesias de París, Francia, la Virgen María eligió una sencilla capilla de la calle d'Ibac a principios del siglo XIX. Esta aparición está considerada por los estudiosos como la más notable de la era moderna y desempeñó un importante papel en la determinación del dogma de la Iglesia. La visionaria fue Catherine Labour, una hermana de la Caridad de 24 años, casi analfabeta, que había nacido campesina. Tenía un historial anterior de visiones y apariciones, curiosamente de Jesús, y de San Vicente de Paúl, el fundador de su orden, muerto en 1660. Algunos creen que era una mística. Otros, un clásico ejemplo de lo que los psicólogos llaman una personalidad propensa a las fantasías. A menudo nos preguntan si son embaucadores o sufren alucinaciones, y no son ninguna de esas cosas. No son enfermos mentales y puede que sean sinceros. Tampoco están transmitiendo una realidad objetiva que pueda ser medida o demostrada. Son sencillamente diferentes. Una noche de julio de 1830, Catherine se despertó súbitamente al oír su nombre. Vio una muchacha muy luminosa en su habitación. Según cuenta la historia, la muchacha luminosa la condujo al interior de la iglesia, donde vio lo que más tarde dijo que era la Virgen María, que descendía en una silla de terciopelo mientras le hablaba del desastre que se avecinaba. La aparición comunicó supuestamente a Catherine noticias muy inquietantes. El rey de Francia, Carlos X, iba a ser destronado. Las iglesias serían asaltadas y destruidas. Los sacerdotes tendrían que huir, pues según decía la Virgen, aquellos eran tiempos perversos. En el siglo XIX, Francia estaba sumida en una gran agitación política y social. Las apariciones de París tuvieron lugar en el contexto de la secularización de Francia.
Era el momento en que se producía la separación de la Iglesia y el Estado y la pérdida de poder de la Iglesia. La Iglesia Católica francesa, de hecho, sufrió una significativa pérdida de poder durante la Revolución Francesa, pero se mostró esperanzada cuando se restauró la monarquía y Carlos X ascendió al trono en 1824. Mientras los revolucionarios despreciaban la religión, Carlos era partidario de la Iglesia. Uno de sus lemas era «por el altar y por el trono». El rey Carlos vislumbraba un futuro en el que el catolicismo recuperaría su prestigio perdido en Francia. Sin embargo, una semana después de las apariciones de Catherine, en París se desencadenó la tristemente famosa Revolución de Julio. Cuando un miembro del gobierno de Carlos abolió la libertad de prensa, miles de personas se manifestaron por las calles. Las protestas se transformaron en sangrientos incidentes callejeros y muchos hombres y mujeres franceses fueron asesinados. Catherine estaba asombrada porque aquello era lo que la Virgen había predicho. Se destruyeron iglesias y algunos obispos fueron también encarcelados y resultaron muertos. Carlos terminó huyendo a Inglaterra. En noviembre, en mitad de la agitación política, social y religiosa que consumía Francia, Catherine Labour se encontraba atendiendo al servicio vespertino de la iglesia cuando experimentó una nueva aparición. La Virgen se manifestó sobre su cabeza, vestida con una túnica blanca, de pie sobre un globo blanco y sosteniendo otro globo dorado entre los dedos. Sobre ella se formaron en el aire unas letras doradas. Resultó ser una oración. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María le dijo, al parecer, a Catherine que hiciera medallas con aquellas palabras inscritas. Con la ayuda de su obispo, se hicieron las primeras medallas en 1832. Tuvieron un éxito fulminante, ya que aparecieron en una época de gran ansiedad y temor. La gente pensaba que les proporcionaba el favor divino, que propiciaba curaciones milagrosas y que les salvaba de incendios y enfermedades. Llegó a ser conocida como la medalla milagrosa. Muchos intelectuales avalaron la popularidad de la medalla, contribuyendo a preparar el camino que en 1854 llevó a la proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. El principio católico sostiene que María, como decía la medalla, fue concebida libre de pecado original, una idea que ha sido popular pero controvertida desde la Edad Media. El argumento a favor de esa idea es que no habría sido aceptable que una pecadora fuera la portadora del Mesías, que debía nacer sagrado y sin pecado. Pero los protestantes dicen que no pueden creer eso. No aparece en las Escrituras y no estamos de acuerdo. Mientras la medalla ganaba fama internacional, Catherine Labour permaneció en el anonimato. Se pasó años ocupándose de los enfermos del hospital de su convento. Se retiró para ocultar su papel en las apariciones y siguió haciendo su trabajo sin recibir reconocimiento por el éxito obtenido por la medalla. Tras escribir un relato privado de sus experiencias, Catherine murió en 1876